Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Vamos a estar estudiando en el día de hoy la lectura titulada En un templo pagano, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 5, versículo 2. Amén. Así que vamos a orar para así dar comienzo a la lectura. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Nuevamente, Señor, venimos delante de ti agradeciéndote, Padre, por ser nuestro guía, por ser luz en medio de las tinieblas, Señor, y por ser nuestra esperanza en medio de la aflicción. Te agradecemos, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga. Vamos entonces así mismo a entrar rapidito aquí. Continuamos con libro de Primera de Samuel. Vemos aquí, hermanos, que en este capítulo 4 los filisteos capturan el arca. Vamos a ver qué pasa. Los filisteos descendieron de Cam, ¿verdad? Hijo de Noé. Se establecieron a lo largo del sureste, perdón, de la costa mediterránea entre Egipto y Gaza y eran originalmente uno de los pueblos del mar. Habían emigrado del Oriente Medio en barcos de Grecia y Gaza. Y ellos también eran, en esta época de Samuel, este pueblo belicoso estaba muy establecido en las 5 ciudades de Gaza, eh, que eran, que eran prácticamente las ciudades más importantes. Y también, hermanos, los filisteos pues eran literalmente los mayores enemigos de Israel. El arca del pacto, hermanos, contenía dentro los 10 mandamientos originales después de lo que había sucedido, ¿verdad? Sabemos que Moisés los había lanzado, así que lo que quedaba, ¿verdad? Los nuevos, los 10 mandamientos nuevos después de que habían sido quebrados, estaban adentro. Y se suponía que el arca debía de ser guardada en el lugar santísimo, un lugar sagrado en el tabernáculo donde exclusivamente, solamente, dijimos esto anteriormente y lo repetimos, el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cuántas veces podía entrar? Muy bien, una vez al año, ¿verdad? Y tenemos aquí que Ofni y Finés profanaron el lugar al entrar ilegalmente y sacar el arca. Los israelitas reconocieron debidamente la gran santidad del arca, pero pensaron que el arca por sí misma, la caja de madera y de metal, era su fuente de poder. Y comenzaron a usarla como si fuera un amuleto de suerte, con la esperanza de que los protegiera de sus enemigos. Un símbolo de Dios no garantiza su presencia y su poder, hermano. Si usted coge una cruz, ¿verdad? Y a veces la gente así a veces coge la cruz y le hace así, ¿verdad? Como si la cruz vaya a hacer algo. Bueno, la cruz no hace nada. Lo que hace fue el poder de Cristo morir en esa cruz. Y cuando nosotros clamamos el nombre de Jesús, ahí es que está el poder. El poder está en Jesús, no en que usted coja y haga así con sus deditos, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Bien importante. No podemos coger estas cosas y a veces la gente se pone una cadena con una cruz y la besa como un amuleto. Hermano, fíjese, cuando se hace eso se está poniendo el enfoque en la cosa, no en Dios. Mira, Dios no es algo, una cosa así física que usted como que está besando y es un amuleto, como lo vieron, como lo miraron acá Ofni y Finés. Entonces comenzaron a usarla como amuleto. Su actitud hacia el arca llegó a asemejarse peligrosamente a lo que era la idolatría. Cuando el arca fue capturada por sus enemigos, pensaron que la gloria de Dios de Israel estaba perdida y que Dios los había abandonado. Dios usa su poder de acuerdo con su propia sabiduría y voluntad, y Él responde a la fe de los que lo buscan. Vemos en el versículo 4 donde nos muestra que Jehová de los ejércitos, quien moraba entre los querubines, ¿verdad? Dice ahí, sugiere que la presencia de Dios descansaba en el arca del pacto entre los dos querubines. Pero el pueblo creía que el arca le daría la victoria cuando Ofni y Finés la llevaron a la batalla. Los filisteos tenían miedo debido a la colección de historias del pasado, de todas las victorias, ¿verdad?, que habían tenido el pueblo de Dios anteriormente. Y a menudo la gente en las iglesias trata de vivir de los recuerdos de las bendiciones anteriores. Mire, hermano, si usted me ha escuchado a mí predicar o a orar, usualmente antes de los mensajes, yo usualmente digo la frase que busquemos una experiencia. Mire, hermanos, una experiencia nadie se la puede quitar. Pero qué bonito es que tuvimos una experiencia ayer. Ah, maravilloso, la experiencia de ayer. Pero ¿y la experiencia de hoy dónde está? Necesitamos mantener vidas donde estemos fluyendo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, buscando lo que son las diferentes experiencias, así mismo con Dios. Vemos entonces también acá que
hay un suceso que es un cumplimiento de la profecía en el capítulo 2:34, que establecía que los hijos de Elí, Ofni y Finés morirían en el mismo día que se había dicho, ¿verdad? Por sus pecados. Aquí rapidito, hermanos, un tema un poquito separado, pero importante. Son los israelitas versus los filisteos, para que veamos aquí. Tenemos acá el lugar de la batalla fue en Afeca, Benecer. Tenemos los filisteos. Ganaron los filisteos. En Mizpa, ¿verdad? Ganaron los israelitas. En Gabá, ganaron los israelitas bajo las órdenes de Jonatán. En Gilgal quedaron empatados. En Micmas ganaron los israelitas. En el valle de Ela ganaron los israelitas. En Keila ganaron los israelitas. En un lugar que no sabemos establecido, pero fue cuando David mató a 200 filisteos para ganar una esposa, ganaron los israelitas también. Afec, Jezreel y el monte de Gilboa ganaron los filisteos. Baal, Perasim ganaron los israelitas. En Metec, Ama ganaron los israelitas, que quizás estaban cerca de Gad. Cuando Abisai salvó a David de un gigante filisteo, ganaron los israelitas. Y en el lugar de la batalla en Gob, ganaron también los israelitas. Así que rapidito aquí una pausa para darle un poquito más de información sobre quién era Elí. Elí pues juzgó al rey, no al rey, juzgó a Israel durante 40 años, habló con Ana, la madre de Samuel, y le aseguró la bendición de Dios, educó y entrenó a Samuel, el más grande juez de Israel, y él no supo disciplinar a sus hijos o corregirlos cuando pecaron, y tenía la tendencia de reaccionar ante las situaciones, pero no tomaba una acción decisiva. Vio el arca del pacto como una reliquia para ser atesorada en vez de verla como un símbolo de la presencia de Dios en Israel. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Los padres necesitan ser responsables de la disciplina de sus hijos. La vida es algo que más que un simple reaccionar demanda acción y las victorias pasadas no pueden sustituir la verdad presente. Datos generales tenemos primero que nada toma lugar en Silo. Las ocupaciones son sumo sacerdote y juez de Israel. Familiares, sus hijos, Ofni y Finés. Y contemporáneos también del tiempo asimismo de Samuel. Vemos acá que Elí era el juez y sumo sacerdote de Israel y su muerte marca el fin del periodo oscuro de los jueces cuando la mayoría de la nación ignoró a Dios. Aunque Samuel fue también un juez, su carrera vio la transición de la nación de Israel gobernada por jueces hacia la monarquía. Escuchó las palabras, recuerde, de teocracia a monarquía, de ser dirigida por Dios a ser dirigida ahora por un rey. Él comenzó el gran avivamiento que Israel experimentaría en el siguiente siglo. La Biblia nos dice quién fue el siguiente sumo sacerdote, ¿verdad? No podía ser Samuel porque no era un descendiente directo de Aarón. Pero Samuel actuó como sumo sacerdote en esa época al ofrecer los más importantes sacrificios por todo Israel. Y vemos acá que este incidente ilustra la oscuridad y decadencia espiritual de Israel, ya que se suponía que este joven Icabod sucedería a su padre Finés en el sacerdocio, pero su padre había muerto por ser un hombre malo que había profanado el tabernáculo, y el terror de que Dios abandonara a su pueblo ensombreció el gozo del nacimiento. Y sabemos, hermanos, que cuando el pecado domina nuestra vida, eso nos lleva a que nos podemos hasta sentir, hermanos, que estamos vacíos y que Dios no mora dentro de nosotros. Mencionamos esto anteriormente, que Dagón era el dios más importante de los filisteos, y ellos creían que este dios, con D minúscula, enviaba lluvia y aseguraba una cosecha abundante. Pero los filisteos, como la mayoría de sus vecinos paganos, adoraban muchos dioses. Mientras más dioses pudieran tener a su lado, más seguros se sentían. Y esta era la razón, hermanos, por la cual deseaban tener el arca, porque el arca les serviría ya como otro dios más, ¿verdad? Para suerte o para victoria. Pensaban que si habían ayudado a los israelitas, también podrían ayudar a ellos. Y sin embargo, la gente que vivía cerca de donde estaba el arca empezó a enfermarse y a morir. Y los filisteos se dieron cuenta de que para ellos el arca no era un buen augurio. Era una fuente de poder mayor de lo que ellos habían visto y que ellos no podían controlar absolutamente para nada, hermanos. ¿Verdad? Ese pacto
que lo que representaba era el pacto, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios y Dios, que esta cosa, hermano, que esta arca no es, regresamos a lo mismo, no es un amuleto. No es que el que la tenga va a ganar o el que la tenga va a tener más suerte o va a ser mejor. No es eso. Hermano, primero que nada era la obediencia, ¿verdad? Así que oremos. Amado Dios, gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de que nos ayudara, Señor, a poder asimismo continuar hacia adelante diariamente, Señor, entendiendo tu palabra y pudiendo practicarla. Te pedimos, Padre, en este momento una oración especial por todos los padres, las madres, las familias, pidiendo, Padre, que le enseñes, Señor, el camino, Padre, a seguir en cuanto a tu palabra, a seguir en cuanto al estudio, Señor, de tu palabra, en cuanto a la manera de que debemos criar, Señor, a nuestros niños, a nuestras niñas, y la manera, Padre, que debemos de hablarles sobre ti y de cómo debemos de vivir vidas piadosas, bendiciendo y edificando a los que nos rodean. Te agradecemos todas estas cosas y pedimos esto en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Recuerde, busquemos la presencia de Dios y no nos demos por vencidos. Dios les bendiga. Bendiciones.